Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Que habiten los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y delicioso es. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuán bueno es, cuán bueno es. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Que habiten los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Que habiten los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y delicioso es. Es como el buen óleo sobre la cabeza, como el rocío de Hermón que desciende sobre Sión. Porque hay en Jehová bendición y vida eterna. Cuán bueno es, cuán bueno es. Mira cuán bueno y delicioso Es habitar en comunión, es que esto es una bendición, sin dudas y sin división. Que habiten los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y delicioso es. Preparemos el altar, porque el fuego caerá y todas las impurezas de mi vida quemarán. El proceso dolerá y mi orgullo quitará. Un adorador humilde Jesucristo formará. Cámbiame, úsame. Quiero ser un instrumento de poder. Cámbiame, úsame. Tu palabra purifica mi alabanza. Jesucristo purifica mi alabanza. Preparemos el altar, porque el fuego caerá
las impurezas de mi vida quemarán. El proceso dolerá y mi orgullo quitará. Un adorador humilde tu palabra formará. Límpiame, cámbiame, úsame. Quiero ser un instrumento de poder. Límpiame, cámbiame, úsame. Tu palabra purifica mi alabanza. Jesucristo purifica mi alabanza. Jesucristo purifica mi alabanza. Tu palabra purifica mi alabanza. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos otra vez juntos estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir con ustedes una enseñanza a la que hemos titulado Verdadera Prosperidad. Nos vamos a estar basando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 6 hasta el verso 19. Bueno, como ya hemos visto en esta sección, capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor revela y promete cosas maravillosas en esta sección de la Biblia. Llegamos hoy al capítulo 17, donde por lo menos a mí me resulta muy conmovedor escuchar a Jesús rogando por nosotros, pidiendo por nosotros todos sus discípulos, discípulos de todos los tiempos. Porque en esta oración Jesús rogó y pidió por las generaciones aún no nacidas. O sea que aquellos que se han de convertir en el futuro también están incluidos en esta oración. Por lo tanto, hermanos, cada creyente que lea este capítulo puede decir: Jesús oró por mí. Yo sé que tú puedes, igual que yo, decir: Jesús oró por mí. Él oró por nosotros. Ahora, ¿qué pidió Jesús para nosotros? ¿Cuáles fueron sus peticiones? Todas las peticiones se refieren a cosas espirituales. Yo les animo para que revisemos el contenido de esta oración. Vamos a comenzar con el versículo 6. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. En este versículo Jesús dice que Él había manifestado o Él había revelado a la persona del Padre a sus discípulos. Jesús vino al mundo, parte de su misión fue dar a conocer a su Padre, sus atributos, su carácter. Conociendo a Jesús, Él mismo lo afirmó en una ocasión,
conocemos al Padre. Él le dice al Padre en este versículo que él sabe que los que ahora eran sus discípulos, antes primero fueron discípulos suyos. ¿Cómo es que antes de ser discípulos de Cristo, primero fueron discípulos de su Padre? Bueno, nosotros sabemos que por elección, antes que el mundo fuese, el Padre escogió a todos los que habían de creer, a todos los que se habían de salvar. Y está claro entonces de que antes que el mundo fuese, ya el Padre nos había escogido a todos nosotros y éramos suyos, como dice Jesucristo en esta ocasión. Y después de ser del Padre, llegamos a ser del Hijo. Vinimos a ser suyos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre, dice Jesucristo, los que eran suyos los dio a su Hijo. Se lo había dado a su Hijo como un don. Y el Señor Jesucristo además dice en este versículo, y esto es interesante, importante, sabemos que los discípulos del Señor en aquel momento manifestaron tener faltas. Por momentos fue evidente que fracasaron en algunos momentos, pero el Señor Jesucristo, sin señalar ni faltas ni fracaso, les da crédito a sus discípulos al decir que ellos, aquellos que habían llegado a ser suyo como un don de su Padre, estaban guardando sus palabras. Habían creído en Él y estaban guardando sus palabras. El Señor Jesucristo les da este crédito. Y qué bueno, qué lindo saber que Dios siempre tiene una palabra positiva para su pueblo. Y le damos gracias al Señor por eso. En el versículo 7 y versículo 8, escucha lo que dice el Señor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En estos versículos 7 y versículo 8, Jesucristo continúa dándole crédito a sus discípulos, porque dice que ellos habían creído que Él había sido enviado por el Padre al mundo, y dice también que ellos habían recibido sus palabras. Jesucristo les había dicho ya en más de una ocasión que sus palabras no eran suyas, que sus palabras le habían sido dadas por el Padre, de manera que al recibir las palabras de Cristo, ellos estaban recibiendo también las palabras del Padre. Y Jesucristo reconoce esta parte positiva de sus discípulos, le da este crédito de que ellos han creído en Él y han recibido también sus palabras. En el versículo 9, escuchemos lo que dice el Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, dice el Señor. En este versículo Jesús dice que Él ruega por los suyos. Hablando con su Padre, Él le dice: Padre, ruego por mis discípulos. No ruega por el mundo, dice el Señor, sino que Él ora por aquellos que son creyentes, aquellos que dice Cristo, son tuyos, Padre, tú me lo diste, son tuyos. Entonces, escuchemos lo que dice el versículo 10, dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, mire lo que dice Jesucristo aquí. Él termina en el versículo anterior diciendo: ellos son tuyos, pero comienza el versículo 10 diciendo: todo lo mío es tuyo. En este versículo Jesús le dice al Padre: todo lo mío es tuyo. Nosotros podríamos orar de esa manera, ¿verdad? Nosotros, igual que Él, podríamos decir: todo lo mío es tuyo. Pero creo que no podríamos orar de la manera que Él ora a continuación, porque solamente el Hijo de Dios, igual a su Padre, puede decir lo que a continuación Él dice. Él dice: todo lo tuyo es mío. No es lo mismo decir todo lo mío es tuyo. Nosotros podemos decir de esa manera, pero ninguno de nosotros podría decir todo lo tuyo es mío. Ahora, nosotros somos del Padre, como ya dijimos ahorita, por elección, ¿verdad?
y somos del Hijo como un don que el Padre le dio a su Hijo. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. La verdad es que tenemos que reconocer que aunque somos del Padre, somos del Hijo, estamos en las manos del Padre y estamos en las manos del Hijo, somos torpes. Tenemos que reconocer nuestras incapacidades, tenemos que reconocer también nuestra infidelidad. Pero por la obra redentora de Jesucristo, nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido reconciliados con el Padre, nosotros hemos sido regenerados, hemos sido santificados. Y Jesús declara aquí que Él ha sido glorificado en nosotros. Y eso es realmente algo por lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos, ¿verdad? Satisfechos, felices. Saber que a pesar de nuestras torpezas, por lo que Cristo hizo por nosotros y a nosotros haber creído en Él, nosotros hemos sido santificados, pero lo más lindo, Cristo está siendo glorificado a través de nosotros, en nuestra vida. Eso es una cosa impactante y maravillosa, saber que nosotros damos gloria a Jesucristo al creer en Él, al obedecer y seguir sus palabras. El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. En este versículo 11, Jesús ora como si ya no estuviese en el mundo, como si ya lo hubiese partido. Dice, y ya no estoy en el mundo, dice Jesús, así comienza diciendo. Y Él hace un ruego al Padre, Él hace una petición al Padre por nosotros, que dice Él que aún estamos en el mundo. ¿Qué es lo que pide el Señor Jesucristo? Él pide al Padre que nos guarde para que seamos uno, para que estemos unidos en semejanza como el Padre y el Hijo están unidos. Dice, como tú y yo somos uno, que ellos puedan permanecer unidos. Esta es esa primera petición, ese primer ruego que el Señor Jesucristo hace al Padre a favor de nosotros. Fíjense lo que Él pide. Está pidiendo que seamos uno, a semejanza como el Padre y el Hijo son uno. Cómo el enemigo de nuestras almas lucha para que no seamos uno. Cómo el mundo lucha de la misma manera para que el pueblo de Dios no sea uno. Pero Jesucristo ruega, Jesucristo pide en este momento, y estoy seguro que también sigue pidiendo aún hoy, intercediendo por nosotros, por nuestra unidad, para que seamos uno, para que no nos dividamos como el enemigo quiere y como el mundo quiere. Ahora escuchemos lo que dice los versículos 12 al 14. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice Jesús, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué está hablando Jesús con su Padre en estos versículos? Él le está recordando a su Padre que cuando Él estaba en el mundo con los discípulos, aquí en el mundo con su poder y con su autoridad, en el nombre del Padre, Él guardó a todos los que el Padre les dio. Ninguno, dice Jesucristo, se perdió, sino, dice el Señor, el hijo de perdición. ¿Quién era ese? Judas, el traidor, quien no fue presionado a traicionar, sino que por su propia decisión deliberada, él decide traicionar al Señor. El hijo de perdición le llama Jesús. Ahora, ¿qué le dice Jesús al Padre? Dice que ahora Él iría a Él, iría a donde Él estaba antes con sus padres, pero que Él hablaba estas cosas delante de sus discípulos para que ellos comprendieran que Él estaba muy gozoso por haberlo guardado. Esta fue la misión que su Padre le encargó. Y Jesús sentía un gran gozo de que ninguno se hubiese perdido. Y Él dice que Él quería que este gozo estuviese también
en ellos. Por eso él decía estas cosas, oraba estas cosas delante de ellos. Y Jesús le recuerda al Padre, Padre, recuerda que ellos serán aborrecidos como a mí me aborrecieron. ¿Por qué? Porque ellos han recibido la palabra que yo les he dado, palabra que tú me diste, palabra que yo les di. Me aborreció el mundo, por esas palabras también lo aborrecerá a ellos. Por eso Jesús está pidiendo al Padre que nos guarde, porque tendremos que enfrentar la hostilidad de ese mundo contrario a Cristo. El versículo 15 dice, mira lo que dice: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Es por eso que Jesús pide a continuación que el Señor no nos quite del mundo, como en algún momento, un día Él lo hará. Nosotros sabemos que Jesús viene por nosotros y nos va a sacar de aquí. Pero en este momento en que todavía tenemos que estar aquí, Jesús dice al Padre: Padre, guárdalos del mal. El mal en todas sus manifestaciones. Que nos guarde del maligno. O sea que Jesucristo está rogando a Dios Padre para que Dios Padre nos guarde del mal. Que nos preserve del mal. Que Dios Padre nos mantenga en la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, por lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los creyentes debemos de pensar muy bien cuando nosotros somos tentados a involucrarnos en asociaciones mundanas que no honran a Jesucristo, que no dan la gloria y el honor a Jesucristo. Tenemos que pensar muy bien a la hora de involucrarnos con gente que no acoge muy bien a la persona de Jesucristo. Los cristianos, dice Cristo, no somos del mundo, como tampoco Él lo es. Como tampoco Él lo es. Ahora el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que pide Jesús aquí al Padre? Fíjese qué otra petición presenta Jesucristo delante del Padre: que nos santifique en su verdad. Santificación. La palabra verdadera de Dios tiene ese efecto santificador. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un efecto santificador. Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la obedecemos, la conocemos, la ponemos en práctica, la palabra tiene ese efecto de separarnos del mundo para Dios, separarnos del mundo para el Señor. Jesús, fíjense, no dice aquí como muchos dicen, tu palabra contiene verdad, sino que Él dice, tu palabra es verdad. Y su petición es que el Padre nos santifique en su verdad, que nos santifique en su verdad. Bueno, ¿por qué Jesucristo estará pidiendo al Padre que nos santifique en su verdad? Miren lo que dicen los versículos 18 y 19, que son los últimos. Él dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjese, al orar en este momento por todos los creyentes de todos los tiempos, Jesús sabía que en el futuro, siempre hay un futuro, vendrían nuevas generaciones que tendrían la necesidad de escuchar un testimonio acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Él dice aquí que el Padre le envió a él al mundo con la misión de revelarle al mundo a la persona del Padre, de comunicar el Evangelio, de rescatarnos a través de aquella muerte sustitutiva allí en la cruz del Calvario. Él vino con esa misión, enviado por el Padre a este mundo. Ahora Jesús dice en este versículo, así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Yo los he enviado. ¿A quiénes?
a sus discípulos, a los creyentes. Entonces, así como el Padre envió a Jesucristo al mundo para que el mundo lo conociera, Jesucristo nos manda a nosotros al mundo para que el mundo lo conozca a Él. Somos representantes de Cristo y de Dios en el mundo. Así como Jesucristo se separó para la obra que le encomendó su Padre, Jesucristo quiere que nosotros nos separemos para llevar adelante esta misión que Él nos ha encomendado, de representarlo a Él en el mundo, de darlo a conocer a Él en el mundo que estaría por llegar, que no le conoce. Ahora Él pide aquí para que nosotros, como Él se santificó, también seamos santificados. No podemos ser esos vasos limpios que Dios usa con poder para revelarse a sí mismo si no estamos limpios, si no estamos separados en santidad, santificados por la verdad de Dios, separados para Dios, para hacer la obra que Jesucristo nos ha encomendado de ir y llevar el Evangelio a todo el mundo. ¡Qué oración tan tremenda, tan impactante, tan conmovedora! Miren, concluyo invitándoles a que notemos primero, todas las peticiones del Señor se refieren a bendiciones espirituales, como ustedes acaban de escuchar. El Señor no pide riquezas para nosotros. Él aquí pide riquezas para nosotros ni una sola vez. Tampoco pide honores. No pide honores ni una sola vez. No pide influencia en el mundo, influencia mundana, que nosotros seamos personas poderosas e influyentes. Tampoco pide que tengamos grandes puestos en el mundo. Fíjense que estas cosas que estoy mencionando, para muchos hoy son señal de verdadera prosperidad. Si tú eres una persona con riqueza, con honores, con influencia, con grandes puestos, tú eres una persona próspera. Ese es el concepto mundano de la prosperidad. Sin embargo, Jesucristo está orando para que nosotros seamos prosperados aquí, pero no pide ninguna de estas cosas. Pensemos, entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad? Notemos cómo el Señor Jesucristo sí ruega y sí pide fervientemente por otras cosas, que es lo que yo considero es verdadera prosperidad, porque es lo que Jesucristo está poniendo delante de nosotros como verdadera prosperidad. ¿Qué es lo que sí pide y ruega fervientemente? Dice que seamos guardados del mal, que seamos guardados del maligno. Esa es la petición de Cristo delante del Padre. Ese es el ruego de Cristo delante del Padre a favor de todos nosotros, que seamos guardados del mal. Dice también que seamos separados del mundo, santificados, para que seamos preparados para el deber que nosotros tenemos de honrar su nombre y de testificar a Dios a las generaciones de hoy. El Señor pide que seamos separados, santificados, separados del mundo. Nos damos cuenta de que Jesús ruega por la prosperidad del alma. La prosperidad espiritual, la prosperidad del alma es la mejor de las prosperidades. Y quiero compartir esta verdad con cualquier persona que me pudiera estar escuchando de estos días, este tiempo en que estamos viviendo. Si somos prosperados espiritualmente, como Jesús ruega y ora y pide que suceda en esta oración, esta es la señal de que verdaderamente somos prósperos. De que verdaderamente somos prósperos. Le remito allá al libro de Apocalipsis para concluir. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y ahí a la iglesia de Sardis, el Señor le dijo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La verdadera prosperidad no es tener bienes, no es tener honores, no es ser personas influyentes ni ocupar grandes puestos en el mundo. La verdadera
Prosperidad es cuando somos prosperados espiritualmente. Cuando el Padre nos pone aparte y nos santifica en su palabra, y nosotros podemos honrar el nombre de Jesucristo y la misión que Él nos ha encomendado. Que el Señor les bendiga hasta un próximo encuentro que nos volveremos a ver. Dios les bendiga. Yo estaba preso en las redes de perdición. Jesús me llamó y me dio nueva vida, salvación. Jesús me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré. When I was empty and lonely, He came to me, and He gave me a new song, and now I thank Him for His love. Jesus saved my soul, a transformation He made in me. The miracles for you, let Him in. He loves you too. Now is the day of redemption. Rejoice in it. God wants to give you His love. He is your Savior and your friend. Jesus saved my soul, a transformation He made in me. The miracles for you, let Him in. He loves you too. Hoy es el día anhelado de redención. Dios quiere darte su amor, Él es tu amigo, Salvador. Me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré. Jesús me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré. Jesús me salvó, dejo mis redes y le seguiré. Cristo me cambió y yo a Él le serviré.